Hola familia, buenos días, ¿cómo están? Esperemos que estén teniendo pues un día lleno de bendiciones. Sé que va poco tiempo, pero yo creo que Dios tiene algo para ustedes el día de hoy. Así es. Y esperemos que el tema de hoy sea de bendición para ustedes, que toque su corazón y que tal vez esta palabra que escuchen el día de hoy sea algo que pues que necesitaban escuchar. El día de hoy Sí. ya saben que me toca estar aquí con mi mamá y pues bueno. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Qué gusto estar aquí con ustedes compartiendo un tema. Es muy padre para nosotros compartirlo y espero que también sea de bendición para ustedes. ¿Vamos a empezar ya? Sí. Ok. El tema de hoy se llama Una voz de Dios y vamos a iniciar leyendo Hechos 17. El devocional marca 17:11, pero yo voy a empezar desde el versículo 10 en la versión nueva internacional. Si me acompañan, por favor. Dice, tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea, quien al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Bueno, ahí como podemos ir aprendiendo un poquito, en el libro de los Hechos narra pues cómo los discípulos iban recorriendo diferentes ciudades para compartir el Evangelio. Pablo, Pablo se encontró muchas veces con problemas que no creían en él y lo perseguían y todas esas situaciones. Sí. Menciona Tesalónica porque Tesalónica fue una ciudad que se opusieron mucho a que Pablo compartiera la palabra de Dios y él cuando llega a Berea dice que ellos ya se dispusieron a aprender y estaban atentos, incluso estudiaban la palabra de Dios y veían si Pablo estaba respaldado Ujú. lo que leían con lo que Pablo les decía, ¿no? Y yo creo que ese es el tema de hoy, de que nosotros dispongamos nuestro corazón, el que tú decidas, a lo mejor ya durante la semana has escuchado este mismo tema, pero nosotros les queremos seguir reforzando la importancia del tema, que es tenemos que basarnos en la palabra de Dios en nuestro diario vivir. Este pueblo de Sí. Berea decidió escuchar y de hecho menciona que muchos judíos griegos aceptaron la palabra de Dios como su guía. Decían, esto es verdad y muchos eran transformados cambiando a creer en Jesucristo, porque ese era el mensaje principal de Pablo, anunciar a Jesús, las nuevas que traía Jesús cuando creían en él. Entonces, dice, examinaban las escrituras. De eso se trata nuestro tema, que tenemos que estar examinando. No podemos conformarnos a vivir pues sin la guianza de Dios, Sí. porque nosotros, bueno, en manera personal, yo puedo decirles que, que cuando decidimos escudriñar la palabra de Dios para aprender más o para buscar un consejo cuando tienes un problema, de verdad, la palabra de Dios nos habla de tal manera que recibes el consejo que necesitas en ese momento. Sí, y es que es muy cierto eso que tú mencionas, que Dios nos habla a través de la palabra, ¿no? Yo creo que por eso dice una voz de Dios. Suena un poquito Ujú. raro, pero yo creo que Dios nos habla de maneras distintas siempre. Y una de esas maneras, pues es a través de su palabra, ¿no? Entonces yo creo que Sí. a eso se refiere este título que dice una voz de Dios, porque como tal Dios sí nos habla a través de distintos canales y Ujú. la palabra es uno de ellos. Y y sí, su palabra, a mí me pasa mucho, la verdad, que antes de leer la Biblia, no, perdón, sí, antes de leer la Biblia, de verdad solo digo esto así como que, Señor, háblame a través de lo que voy a leer ahorita. Y puedo abrir mi Biblia donde sea, o puedo decir como, ay, a ver, ahora voy a leer esto. Y Dios siempre tiene algo, pues, necesario para mí. Dios siempre habla directo a lo que necesito escuchar. Dios me habla
a lo que muchas veces o me he sentido tal vez triste en algún momento de la semana o necesito un consejo y Dios siempre está presente en su palabra. Pero algo importante de esto es que siempre tenemos que buscarlo con humildad y buscarlo con nuestro corazón. Porque si nosotros nos ponemos a leer la Biblia, pues así como, ahí voy a leer. Obviamente a veces hasta es como difícil de entender y difícil de digerir esa parte. Pero es por eso yo creo que siempre pídele a Dios y búscalo o busca su consejo, pero búscalo de todo corazón. Porque si no, la palabra de Dios como tal no cobra vida. Solo vamos a leer un libro más. Así es. Entonces, mira lo que dice el segundo párrafo, abajo sin contar el versículo, perdón, el segundo párrafo, ve lo que dice. Cuando se lee la Biblia con disposición humilde y deseos de aprender, se está en trato con Dios mismos. Los pensamientos expresados, los preceptos especificados, las doctrinas reveladas son una voz del Dios del cielo. Y aquí está, ¿no? Nos dice que siempre y cuando lo leamos con humildad y con ese deseo de aprender, con ese deseo de decirle a Dios, Dios, háblame. ¿Qué quieres tú que aprenda el día de hoy? ¿Cómo me vas a hablar tú el día de hoy? Y si tú lo buscas con ese deseo, Dios siempre va a estar ahí. Cualquier cosa que tú leas, incluso hasta si es un versículo que ya leíste muchísimas veces o te sabes de memoria, justamente en ese día va a tomar un sentido totalmente diferente para tu vida. Porque eso es lo increíble, que la palabra de Dios se adapta a nuestra necesidad. Se adapta muchas veces a lo que necesitamos leer. Y eso es increíble porque te das cuenta ahí entonces que la palabra de Dios la palabra de Dios es una palabra viva. Es una palabra con poder. Y mira, te voy a leer un salmo. Este salmo lo menciona hasta el último párrafo, pero pues lo vamos a estar metiendo aquí porque creemos que queda un poco mejor acá. Y te voy a leer el Salmo 19 del versículo 7 al versículo 10 y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y empezamos con el versículo 7. Las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables y hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Los mandamientos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. La reverencia al Señor es pura, permanece para siempre. Las leyes del Señor son verdaderas, cada una de ellas es imparcial. Son más deseables que el oro, incluso que el oro más puro. Son más dulces que la miel, incluso que la miel que gotea del panal. Y está muy padre este versículo porque describe como lo que es la palabra de Dios, ¿no? Lo que tú puedes encontrar dentro de la palabra de Dios. Sí. Siempre y cuando lo busquemos tal y como dice aquí, ¿no? Porque no sé, yo creo que hasta podemos tocar cada versículo y sacar puntos totalmente diferentes, temas, ¿no? Y temas. Sí, y wow, o sea, me sorprende la manera en que David escribía estos salmos, porque nos damos cuenta del amor que tenía, de esa hambre que él tenía hacia el aprender de Dios, ¿no? Como él le decía a Dios como, pues lléname, necesito de ti, quiero aprender más. Y ahí está el resultado de cuando buscas a Dios con ese corazón humilde. Inspiración para todo, mejora tu carácter, mejora pues todo, tus acciones, tu mente. La palabra de Dios pues debería de ser, yo creo que algo que no deberíamos de dejar nunca, ¿no? Algo que deberíamos de estar constantemente leyendo y tratando de aprender algo nuevo de esto, ¿no? Porque nos puede hacer nos puede cambiar la vida totalmente. Sí, la palabra de Dios cuando buscas, la buscas como una guía, como un consejo, como tú dices, Aldo, tienes que disponer tu corazón, tiene que ser con esa humildad, porque solamente así tú puedes dejarte enseñar por la palabra. Sí. Solamente así. Tienes que ponerle esos toques, esos toques que es humildad, disposición de tu corazón
y fe. Para mí también la fe es muy importante incluirla. Miren, yo tengo años, cuando Dios me dio este versículo y a mí me impactó volverlo a leer, porque lo llevo, lo vivo, ¿no? Lo hago. Cuando yo decido leer la palabra de Dios y que trato que sea diario, siempre le digo a Dios, es el Salmo 119:18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Ya me lo sé de memoria y todo porque de verdad a mí me impresionó ahorita verlo otra vez. Voy a agarrar mi Biblia y le digo, Señor, abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Esa es la disposición de tu corazón. Eso es que le dices a tu corazón, disponte porque vas a escuchar la palabra de Dios. Sí. Y entonces permites que esa palabra te cambie, te transforme, te aconseje. Sí. Es impresionante. Nosotros se lo decimos porque lo vivimos de manera personal y ahorita por lo que yo te estoy escuchando también. Sí. Podemos decirte que el mejor consejero es Dios, Sí, claro. y que lo hace a través de la palabra. De verdad, a lo mejor pudiese ser que esta semana estamos hablando de la palabra de Dios y pudiera ser repetitivo, pero ¿sabes algo? Nosotros hoy te queremos retar. Lee la palabra de Dios diario. Busca el consejo de Dios diario. A mí algo que no me cansa no me canso de repasar y todo, por ejemplo, son los proverbios. Es una palabra fuerte que te ayuda, que te exhorta, pero te reta a cambiar tu carácter, ¿no? Por ejemplo. Sí. Yo creo que todos batallamos muchas veces con el carácter, pero ahí, en proverbios, es muy marcado cuando tienes que cambiar actitudes, que tú sabes que estás cometiendo ese error, pero Dios te reta, cambia. Cambia, ¿no? Por ejemplo, se me viene ahorita a la mente algo que a mí Dios me hablaba mucho. No te guíes en tu propia opinión, no te guíes con tu propia prudencia, sino búscame a mí. Y eso siempre me hablaba mucho a mi vida, me ha hablado mucho a mi vida, porque entonces le permites a Dios que Él te enseñe y te capacite para dejar hacer algo que no es bueno, ¿no? Sí. Sí, no, y yo creo que un punto también importante, nosotros decimos que Dios sí nos habla, y supongo si tú lo buscas de esa misma manera, pues también te va a hablar, pero no es que Dios diario literalmente va a tocar tu corazón. No queremos como que malinterpreten eso y algún día vayan a pasar eso, ¿no? Que tú lees y como tal no sentiste algo en tu corazón o no sentiste, era lo que necesitaba, porque sucede. O sea, es algo natural. No es como que de verdad, o sea, Dios te va a hablar diario, y por eso vas a dejar de leer la Biblia. Pero cada que tú lees, vas alimentando tu espíritu, ¿no? Vas alimentando tu corazón. Y en algún momento, tal vez no en ese preciso momento que leíste un versículo, dijiste, bueno, creo que está padre, pero creo que no era ahorita lo que necesitaba. Pero en un futuro, ese mismo versículo va a volver a tu corazón, va a volver a tu mente y te vas a acordar de que, pues, Dios está ahí. Porque sí puede pasar, ¿no? Que decimos, ay, Dios no me habló hoy. Y bueno, ¿y si mañana qué tal no? Y entonces, sí sucede esto. Que Dios no te habla cada día, cada hora, cada versículo que tú lees. Pero lo que tú lees siempre va a funcionarte para un futuro. Siempre va a estar ahí presente en tu corazón, pues porque tú te estás alimentando de la palabra de Dios. Y cuando tú lo necesites, eso va a volver a ti. Así es. Sí, creo que es increíble cuando Dios habla a tu corazón específicamente lo que necesitabas escuchar. Pero si un día no lo hace, no quiere decir que Dios no está contigo o Dios no quiere hablarte, ¿no? Sí. Aparte de todo, es importante que consideremos esto. Cuando tú decides escuchar la palabra de Dios, tú decides leer la palabra de Dios día con día, escudriñarla, incluso hasta aprenderte versículos de memoria, ¿sabes qué estás haciendo? Estás poniéndole a tu corazón, a tu mente, cosas buenas, lo que es hermoso y lo que es perfecto y lo que es agradable para tu vida.
Sí. Y entonces se va a ir quitando todo lo bueno que es Dios, todo lo bueno que es su palabra, es lo que va a ir ocupando tu mente y tu corazón. Y vas a ir desechando lo que no es bueno, lo que no te conviene, y Sí. de cierta manera tú vas a ver ese cambio. Cómo la palabra de Dios en ti da vida, da frutos, y son frutos de paz, frutos de gozo, frutos de alegría, y que la gente lo va a notar. Sí, sí, yo creo que eso es lo impresionante de David, ¿no? De cómo él buscaba a Dios, a pesar de ser un rey que tenía todo, nunca dejó de buscar ese consejo, nunca dejó de buscar ese abrazo que muchas veces ni sus riquezas, ni todo lo que tenía se lo podía dar, sino Dios. Y eso es lo impresionante, yo creo que por eso David sabe demostrar tanto ese amor que le tenía a Dios y esa hambre y esa sed en la Biblia, ¿no? En estos salmos. Porque era tan grande lo que él sentía que lo sabía expresar. Y yo creo que de tanto tiempo que él pasaba también con Dios, se notaba. Es por eso que se nota cómo escribía. Porque él pasaba tiempo con Dios, continuamente lo buscaba y no dejaba de buscarlo. Y ahí están los resultados. Entonces te invitamos a que tú sigas teniendo esa hambre y esa sed de Dios. Porque si no tienes hambre y sed de Dios, pues entonces nunca vas a buscarlo y nunca vas a poder en realidad conocer quién es Dios. Tenemos que empezar a desarrollar esa relación íntima con Dios. No pensar que un servicio en la iglesia o un domingo o ya leí un día en la Biblia es tener una relación con Dios. Porque va totalmente separado. Sí es bueno, obviamente, servirle a Dios. Claro. Pero no es lo mismo tu servicio a tu relación con Dios. Entonces te invitamos a eso, que tu relación empiece a crecer. Que empieces a hacer algo también de tu parte. No esperes que Dios lo haga todo. Haz algo de tu parte para empezar a tener una relación. Porque una relación es de dos personas. Así es. Entonces, pues eso es lo que queríamos compartirles. Sí, así es. Yo creo que, para terminar, yo creo que el escudriñar la palabra de Dios es conocer el corazón de Dios. Y eso quiere Dios de nosotros, que le conozcamos, que le amemos tal como es. Y ese amor que tiene por nosotros nos hace también conocerlo y amarlo también, corresponderle. Sí, sí, familia, de verdad. Quédense con esto en su corazón. Abrácenlo, tómenlo y llévenlo a cabo. Así pues es. bueno, eso es todo por el día de hoy. Esperemos que haya sido de bendición para sus vidas. Y a eso los volvemos a invitar a que tengan esa relación con Dios. Porque no se van a arrepentir. No se van a arrepentir. Así es. Dios los bendiga, que tengan un gran día con muchas bendiciones. Y recuerden, hoy tienen que, y todos los días, escudriñar la palabra. Sí. Que estén muy bien. Hasta luego. Nos vemos. Bye.